Algo no cuadra. Este tema ya no es solo jurídico, ya es tema político, institucional y de narrativa pública. No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo. Y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. Porque cuando en cuestión de días el discurso cambia, la pregunta no es si alguien mintió. La pregunta es qué información se tuvo primero y cuál después. Y eso, cuando hablamos de un periodista acusado de terrorismo, pesa mucho. Arranquemos por el orden de los hechos porque aquí está la clave. El viernes pasado, la gobernadora Rocío Nale dijo una frase fuerte: la ley es pareja para todos. Ese mensaje se leyó como respaldo institucional al proceso, no como condena, pero sí como firmeza. Sí. Lo que sí es importante señalar es algo. Para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, sí, carpinteros, lo que seamos. Sí. Para la ley todos somos iguales. Hasta ahí el discurso era uno: hay proceso, hay ley, hay que dejar actuar. Pero llega el lunes y el mensaje cambia de tono. Ahora la gobernadora es clara y categórica: no hay terrorismo en Veracruz. Y además respalda al 100% lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿No hay terrorismo en Veracruz? ¿No hay terrorismo? No hay. Pero, bueno, eso después. No, hay que revisar el Código Penal de Veracruz. No hay. ¿Revisarlo en qué sentido? No hay. Aquí en México no hay. Y ojo con esto, porque no es contradicción directa, pero sí es un ajuste político importante. Pasamos de la ley es pareja para todos al no hay terrorismo. Hay una diferencia enorme en el mensaje público. Y aquí entra el peso federal. Claudia Sheinbaum no solo cuestiona, pide explicaciones, pregunta algo que nadie había dicho así de claro. ¿Por qué usar el delito de terrorismo si nunca se ha usado en México para algo así? Además, pone 3 cosas sobre la mesa. Primero, libertad de expresión. Segundo, explicación jurídica. Y tercero, claridad inmediata. Desde ese momento, el tema deja de ser local. No ha habido una acusación por terrorismo en México. Yo creo que nunca. Tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito. Y aquí viene el cuestionamiento necesario, sin mala leche, pero con lógica. Si desde el viernes pasado el tema ya estaba en la agenda pública, si el lunes la presidenta pidió explicaciones públicas, ¿por qué esperar hasta este martes para que la Fiscalía hable? No es acusación, es pregunta legítima, porque en comunicación política el silencio también comunica. Y cuando se trata de un delito tan delicado como terrorismo, el tiempo importa. Por eso, esta conferencia no es una más la que se espera este martes. Será la primer gran prueba pública de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez. No solo jurídica, también política y comunicacional. Ahí se va a ver si hay sustento sólido, si hubo exceso en la tipificación o si simplemente se explicó mal desde el inicio. No se espera un linchamiento, se espera claridad. Y hoy tenemos 3 niveles diciendo cosas distintas, pero conectadas. El gobierno federal pide explicación, el gobierno estatal se desmarca del terrorismo y cuida el debido proceso, y la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene la última palabra y la deuda de explicar. Aquí nadie está atacando instituciones, pero sí se está marcando una distancia sana. Este caso ya no se mide solo en tribunales, se mide en confianza, en mensaje público y en respeto a la libertad de expresión. Decir primero que la ley es pareja para todos y después afirmar que no hay terrorismo no es un error. Es una señal de que algo se está recalibrando. Este martes sabremos si la Fiscalía logra aclarar el camino o si sin querer lo complica más. Porque cuando la presidenta pide explicaciones, el país está escuchando, ya no solamente el estado de Veracruz. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. ¿Qué está pasando en la UPAV? A ver,
Mucha atención con esto porque toca el bolsillo de miles de estudiantes y destapa una caja de Pandora administrativa en Veracruz. Se tiene que ordenar, esto no puede estar en manos de privados utilizando instalaciones públicas. Sí, pues vamos a canalizar una cuenta especial, por eso me urge que el Congreso nos ayude y a los alumnos decirles que no paguen, por favor, hasta después del 8. Que se nos esperen, por favor. Hay una instrucción directa que cambia las reglas del juego para la comunidad de la UPAV. La indicación viene desde lo más alto del gobierno estatal y es muy clara. No paguen todavía. La gobernadora Rocío Nale ha pedido a todos los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que frenen cualquier depósito de cuotas o inscripciones hasta después del 8 de enero. No es una sugerencia menor, es una pausa obligatoria porque al parecer el mecanismo de cobro va a cambiar radicalmente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la administración estatal mandó un decreto al Congreso para meter orden en la casa. Y cuando dicen orden, se refieren a quitarle el control del dinero a la fundación privada que hasta ahora manejaba los recursos de una institución pública. La postura oficial es que no se puede permitir que particulares operen con opacidad dentro de instalaciones del Estado. Vámonos a los números porque aquí hay versiones encontradas que por fin se aclaran. Se hizo una auditoría, un arqueo profundo donde participaron finanzas, la Secretaría de Educación y hasta inteligencia financiera. ¿Y qué encontraron? Que dinero sí hay. Y esto es clave porque echa abajo la narrativa de que no había fondos para pagarles a los maestros. El tema de los docentes es delicado y lleva meses haciendo ruido. Hay reclamos de sueldos atrasados desde abril del 2025 y con este arqueo el gobierno sostiene que la fundación tiene los recursos suficientes para cubrir esos adeudos y la pregunta que queda en el aire es si el dinero estaba ahí, pues ¿por qué no fluía hacia quienes están frente al grupo? Y ojo con la estrategia que se está armando porque se va a abrir una cuenta bancaria especial y controlada para recibir los pagos futuros. El mensaje político es contundente. Se acabó el manejo discrecional. El rector ya tuvo que sentarse con las autoridades fiscales y de control interno para explicar cómo se movían los dineros bajo este esquema que hoy está siendo desmantelado. Para los alumnos, la incertidumbre es momentánea, pero es una incertidumbre necesaria. Se busca que cada peso que paguen entre a las arcas correctas y sirva para lo que debe servir, que es la educación y el pago de sus maestros. Esta transición de un modelo manejado por una asociación civil a uno fiscalizado por el Estado siempre genera sacudidas, pero la promesa es transparencia. Estaremos muy pendientes después del 8 de enero para ver cómo funciona el nuevo sistema. Por lo pronto, la recomendación es muy clara. Guarden la cartera unos días más hasta que las cuentas estén claras, porque lo que está en juego no es solo un trámite, es el saneamiento de una de las universidades con mayor matrícula en el estado. Noticias locales. Lo que no se sabe del Tren Mortal es una de esas noticias que duele dar porque transforma un proyecto de infraestructura en el escenario de un hecho lamentable. Lo que ocurrió con el tren interoceánico ha dejado un saldo muy doloroso para varias familias en el sur de Veracruz. Y hay que decirlo con todas sus letras, el descarrilamiento en Oaxaca no fue un accidente menor. Aunque al principio la información fluía a cuentagotas y se hablaba de saldo blanco, la realidad terminó imponiéndose con el paso de las horas. Hoy sabemos que 3 personas originarias de Minatitlán perdieron la vida en este suceso. La confirmación oficial llegó hace poco. Se trata de una familia, Patricia, Honoria y Rogelio, 2 mujeres y un hombre que viajaban en esa ruta y que lamentablemente ya no regresaron a casa. Es un golpe durísimo para la comunidad de Minatitlán y un llamado de atención urgente sobre las condiciones en las que se está operando el transporte. Y aquí hay un tema de comunicación que generó mucha angustia, porque durante horas familias y muchos familiares estuvieron buscando a sus seres queridos a través de redes sociales sin tener certeza de su paradero. La desesperación de no saber si estaban en un hospital o en una lista fatal es algo que nadie
debería vivir. Afortunadamente, otros familiares reportados como no localizados ya fueron encontrados con vida. Y el saldo no se detiene ahí, porque también se reportan mujeres lesionadas originarias de Aguadulce y Coatzacoalcos que están siendo atendidas en hospitales de Oaxaca. Y aunque se activaron los protocolos en los hospitales del sur de Veracruz, la emergencia se concentró en la zona del Istmo. La coordinación entre estados existió, pero la distancia complicó las cosas para las familias afectadas. Las autoridades han salido a dar la cara y confirmar los datos. Se habla de investigaciones y de apoyo total a los deudos, lo cual es lo mínimo indispensable en una situación así. Pero más allá de las condolencias, quedan preguntas sobre la seguridad y los protocolos de este tren que conecta dos océanos. Un descarrilamiento de esta magnitud obliga a revisar cada centímetro de esta vía. También hay un caso adicional que se maneja fuera de las cifras federales iniciales, porque familiares reportan el fallecimiento de otra persona de Coatzacoalcos, lo que podría aumentar la cifra de esta tragedia veracruzana en suelo oaxaqueño. Las versiones oficiales y los reportes ciudadanos se están cruzando y es vital que se clarifique el número total de afectados, porque esto no puede quedar como una estadística más. Es necesario saber qué falló técnicamente para que en un viaje rutinario pues terminara en luto. Nuestra solidaridad está con las familias de Minatitlán, de Coatzacoalcos, de Aguadulce, que hoy enfrentan este momento tan difícil. Noticias locales. Lo que no sabes del reemplacamiento en Veracruz. Sí, placas nuevas en 2026, así que preparen el bolsillo y los centavos o los pesos más bien, porque hay noticias que aunque se anuncien con tiempo, siempre generan debate en la sobremesa. Y esta es una de ellas, porque viene un cambio importante para todos los dueños de vehículos en Veracruz. Vayan marcando el calendario porque el 2026 traerá un trámite obligatorio. El gobierno estatal ha confirmado que habrá un programa integral de reemplacamiento vehicular. No es opcional, es una medida que aplicará para todo el parque vehicular de la entidad. La justificación oficial es poner orden en el registro, pero sabemos que esto siempre implica un desembolso. Ahora, vámonos a la parte que intenta suavizar el golpe, porque se ha anunciado un descuento del 50%, pero ojo, esto tiene letra chiquitita en cuanto a la vigencia. Este beneficio solo estará activo durante los primeros meses del arranque del programa. Es la clásica estrategia de incentivar el pago temprano para evitar el caos administrativo al final. Y aquí hay que estar atentos a los detalles que saldrán en las próximas horas, porque se publicarán los lineamientos oficiales, las tarifas exactas y los periodos específicos. Es fundamental leer bien esas reglas para no quedarse fuera del descuento, porque después de esos 3 o 4 meses iniciales, el costo será completo. Y en economía familiar, cada peso cuenta. La promesa es que no será el desorden de años anteriores. Se habla de un calendario organizado por la Cefiplan para evitar esas filas interminables bajo el sol. La idea es que todo fluya de manera escalonada, aunque la experiencia pues nos dice que siempre hay que ir preparados para cualquier eventualidad en las oficinas de Hacienda. Y un punto importante es la modernización del trámite, porque se abrirán plataformas digitales para quienes prefieran gestionar todo desde su computadora. Sin embargo, el cambio físico de las latas, la entrega de la placa forzosamente implicará acudir a un módulo. La tecnología, ayuda, pero la logística física será la prueba de fuego para la administración, porque este tipo de programas siempre levantan polémica. Por un lado, pues está la necesidad del Estado de actualizar sus bases de datos y por supuesto, pero por el otro lado, la ciudadanía pues siente la carga de un trámite más. Lo cierto es que es un hecho. En el 2026 los autos en Veracruz cambiarán de imagen. Hay que mantenerse muy pendientes de los costos oficiales que se publicarán esta misma semana, y más vale estar informados y aprovechar el descuento inicial que lamentarse después por los recargos o los costos completos. Al final del día, tener los papeles en regla es necesario para circular con tranquilidad. Noticias locales. Ciudad Isla o Ciudad del Huachicol. Sí,
Operativo en Ciudad Isla, porque vamos a hablar de un tema que parece no tener fin en ciertas zonas de nuestro estado. Es una historia que se repite. Operativos, hallazgos técnicos, aseguramientos de material, pero con un detalle que siempre deja dudas. Ocurrió en Ciudad Isla, una región que ha estado bajo la lupa por temas de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República entró con orden judicial a un inmueble en la comunidad de Nuevo Potrero. No fue una visita casual, iban con datos precisos proporcionados por Pemex sobre una caída de presión en los ductos. Y lo que encontraron confirma las sospechas de actividad irregular en la zona. Había una instalación completita para la extracción ilícita de combustible. Estamos hablando de mangueras, de válvulas industriales, de reducciones de tubería, toda una ingeniería montada para desviar recursos de la nación. Técnicamente, el operativo fue un éxito porque se inhabilitó la toma. Pero aquí es donde entra la lectura crítica del asunto. El reporte oficial indica que se aseguró el material y se cerró la llave. Pero no hay ni una sola persona detenida. Es el fenómeno de los inmuebles fantasma, lugares donde ocurren operaciones complejas que requieren mano de obra, pero que al momento de que la autoridad llega, están desiertos. La seguridad perimetral fue intensa. Participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos forenses, seguridad física de Pemex y hasta el Ejército. Un despliegue de fuerzas considerable para asegurar mangueras y para asegurar válvulas. Pero esto plantea la pregunta sobre los sistemas de inteligencia y la capacidad de reacción para atrapar a los operadores en flagrancia. El material, por supuesto, ya está a disposición del Ministerio Público. Se abre la carpeta de investigación contra quien resulte responsable y esa frase legal que escuchamos tantas veces, ¿no? Pero la intención es ejercer acción penal, pero sin rostros ni nombres, pues el proceso se vuelve mucho más lento y complicado. Y hay que reconocer que inhabilitar estas tomas es vital para la seguridad de la población. Una fuga descontrolada en estas instalaciones clandestinas puede causar tragedias mayúsculas. Sin embargo, mientras no se desarticulen las redes que operan estas válvulas, el problema simplemente se mueve de lugar. Ciudad Isla sigue siendo un punto rojo en el mapa del Huachicol. Seguiremos observando si estas investigaciones realmente llevan a desmantelar la estructura o si todo queda en el decomiso de herramientas. La seguridad energética es un tema serio que requiere más que solo cerrar grifos. Noticias locales. Desaparece asesor inmobiliario en Veracruz. Sí, iba a mostrar un depa y no volvió. Ese es el caso Carlos Buenfil, un caso que sucedió en el puerto de Veracruz y todo comenzó con una actividad rutinaria. Carlos avisó que iría a mostrar unos departamentos en el puerto de Veracruz en la calle Virgilio Uribe. Era una cita con posibles clientes o inquilinos, algo que miles de personas hacen todos los días, pero después de entrar a esa propiedad, la comunicación se cortó y comenzó la angustia. Hoy hay avances en la investigación, pero la incertidumbre principal persiste. La Fiscalía ha detenido a 2 personas, Lenin y Agustín. Pero lo inquietante es que estos sujetos no eran desconocidos pasivos, eran inquilinos que vivían ahí mismo, en la propiedad de Carlos. Ahora enfrentan cargos muy serios por su presunta participación en la desaparición. Los detalles que se han filtrado son preocupantes. Se habla de hallazgos dentro del inmueble que pertenecían a Carlos y señales que sugieren que hubo violencia. La hipótesis es que el problema o el ataque ocurrió ahí mismo, en el lugar que él administraba. Es escalofriante pensar que el peligro estaba dentro de su propio inmueble, ¿no? El vehículo de Carlos apareció después, pero lejos de ahí. Lo encontraron a 10 kilómetros en la zona norte del puerto. La tecnología jugó un papel clave aquí, porque la geolocalización del teléfono de la víctima y de los hoy detenidos coincidió en tiempos y lugares. Esos datos fueron suficientes para que un juez dictara prisión preventiva mientras dura el juicio. Pero aquí falta lo más importante. Carlos no aparece, por lo menos
hasta esta hora de la mañana de martes. La familia sigue sin tener respuesta sobre dónde está él. Su madre ha volcado su dolor en redes sociales pidiendo ayuda a la sociedad para localizarlo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta situación. El próximo lunes será decisivo en los juzgados para definir la situación de los detenidos. Sin embargo, la justicia legal no siempre trae la paz que necesita la familia. Y mientras no se sepa el paradero de Carlos, el caso sigue siendo una herida abierta para todos los veracruzanos. Desde aquí, nos sumamos a la exigencia de respuestas claras, porque no basta con tener detenidos. La prioridad absoluta debe ser localizar a Carlos. Estaremos muy pendientes de la audiencia y de cualquier dato que ayude a traerlo de vuelta.